Hoy vamos a caminar más de 60 kilómetros desde este punto de partida hasta otra ciudad que se llama Puerto Píritu. Voy a llevar solamente una botellita de agua, ese va a ser el reto mayor, tratar de economizarla hasta que llegue al destino. No voy a comer nada, no voy a agarrar transporte, nada de cola. La idea es aguantar. Bueno, a ver si puedo hacerlo. No sé prácticamente a qué hora llegue, trataré de ser un poquito veloz porque en estos trayectos donde yo estoy caminando hay partes en donde no se puede caminar muy lento. A medida que me vaya adentrando van a haber partes mucho más solitarias y creo que voy a pasar por una parte que es como un puentecito donde en la parte de abajo se meten muchas personas sin hogar. Y en las noticias he visto últimamente que se la pasan asaltando a la gente por esa zona donde yo voy a pasar. Obligatoriamente tengo que pasar por ahí porque ando a pie. Uf, qué calor. Les voy a ser muy sincero, no puedo pararme mucho como les dije porque tengo que seguir lo más rápido posible. Esta breve pausa es para decirle por qué lo hago. Mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, uno, porque a la gente le gusta ver a uno sufrir, como quien dice. Y la otra es porque el día de ayer hice un video en donde mostré mi incomodidad a regresar de Estados Unidos para acá. De verdad que, como quien dice, me lo advirtieron. Y creo que caminando tantos kilómetros puedo despejar mi mente, no sé, soltarme. Hay demasiada basura aquí en la calle. Y eso que es de día apenas. Y esta es una zona transitable. Hay un señor ahí recogiendo entre los escombros, a ver qué consigue. Cruzar la calle se pone complicado. Una de las cosas que quiero hacer cuando llegue a la otra ciudad es buscar un perro caliente o una hamburguesa en un puesto callejero que se vea provocativo. El primer puesto que consiga y espero que sea bueno. Me traje una gorra, la tengo ahí guardadita en la parte de aquí atrás. Ya se dobló. Tiene un poco de pelo de gato porque en la casa tengo 4 gatos. Pero la voy a usar cuando sienta que ya me está pegando bastante el sol. Le voy a poner aquí en la pantalla los kilómetros que llevamos recorridos para que estén en sintonía conmigo. Se suda, ¿viste? No me quiero pasar la mano por aquí por la cara porque no quiero que se me quite el protector. Que me dure un poquito más. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a preguntar a ChatGPT cuántas calorías uno consume caminando 60 kilómetros. Caminar 60 kilómetros es un esfuerzo grande, pero en promedio podrías quemar entre 4.000 y 5.000 calorías. O sea, si me como un perrito caliente o una hamburguesa, ¿cuántas calorías sería eso? ¿Perdí el esfuerzo que hice o no? Pero digamos que una hamburguesa grande con papas puede tener entre 800 y 1.200 calorías. Un perrito puede andar por 300 a 500. Vale la pena entonces. ¿Vieron? En el bolsito no cargo mucho, cargo es el estuche donde se va la cámara, un peine, unos caramelos de menta, las llaves de la casa, 20 bolívares, que eso no es ni 0,01 dólar. Ah, los guantes, siempre cargo mis guantes aquí. Eso es todo lo que cargo en el bolsito. Ay, se cayeron. Ve cómo estoy sudando, ya estoy sudando. Y no cargo power bank porque cargo la batería adicional que trae esta cámara abajo. Mira, ve, ya estoy perdiendo protector solar blanco y no quiero hacerlo, ¿vale? Después de este reto quiero hacer otro más fuerte, pero ya no va a ser una ciudad, va a ser otro estado. Adivinen cuál estado va a ser, déjalo aquí en los comentarios porque ese imagino que voy a durar no sé cuántos días, pero ya me lo mentalicé. Termino este y me pongo en marcha. Va a ser sin dinero para vivir la experiencia. Entonces, creo que va a ser difícil. Tratar de ubicarme y dormir en una parte que no me vayan a hacer nada, que yo esté seguro. Deja aquí en los comentarios si te gustaría que lo hiciera y cuál estado sería. Esta es la intersección que yo les decía, el puente donde se la pasan robando. Como pueden darse cuenta, es una esquina bastante movida. De este lado es el puente que les estoy diciendo. Allá abajo se esconden y roban a cada ratico y se meten por ahí y salen corriendo. Mira, ¿ves? Se lanzan por aquí, por esa parte que está ahí. Salen corriendo toda esa zona hasta el final y se pierden. Y se llevaron tu teléfono, se llevaron todo. Vamos a tratar de agarrar la sombrita, caminar por aquí por las áreas donde no pega tanto sol para no llegar tan reventado al sitio. Uf, no es un reto fácil. Creo que la sombrita que encontré ahorita me sirve para agarrar fuerza. Breves paradas como esta de 20-30 segundos y seguimos. Así que vamos. Me agaché y la rodilla se me fue. Y eso que voy comenzando. Aquí está. Con cuidadito.
atravesado ahí en el medio. Uf, ya me toca el primer traguito, ¿ok? Esto tiene que llegar hasta Puerto Píritu. Está full. Vamos por partes. Debería llegar, aunque sea por aquí o por aquí. Vamos a hacerle seguimiento a esto para ver si nos llega. Ya está temperatura ambiente. Me traje los zapaticos más cómodos y más ligeros que encontré, porque cuando iba saliendo me di cuenta que tenía unos pesadísimos y dije, no, mejor me pongo estos que son más ligeros y puedo aguantar, como quien dice. Ah, una vista, ¿todo bien? ¿Todo fino? ¿Eso qué? ¿Agarrando qué? Una cámara. ¿Una cámara? ¿Cómo Sí, para qué? una cámara para grabar. ¿Para grabar qué? Tiene que grabar aquí el chavismo. ¿Qué tú dices? ¿Qué hice ahí? Que viva Maduro, viva Bolívar, viva... ¿Qué? Pero es periodística, ¿verdad? No, no, ese es mi canal personal. Ah, viva Maduro. Yo he arrestiado como que la verdad, ¿o yo? Se me cuida. Ay, igualmente, hermano. Sin comentarios. Aquí la gente ve a uno con una cámara y te dice, oye, ¿qué estás grabando? Ven acá. ¿O para qué es eso? O sea, uno está aquí en Venezuela grabando algo normal y este es un video de reto. No sé cómo explicarle. Para los creadores de contenido aquí en Venezuela se volvió como que algo tedioso, como que algo como que ya aburre ya. Parece que en esta zona la agarran muchas personas sin hogar para vivir. Está una persona en el puente, otra más a la esquina, un señor allá también solitario. Se presta el área para eso, pues. El camino es largo. Nos falta poquito para salir de la ciudad y entrar, como quien dice, a la parte más solitaria. Esta área por donde estoy pasando es un área de ventas de repuestos de motos, de carros, talleres mecánicos. Me duele un poquito los pies, un poquito, no mucho. Tampoco puedo ser tan llorón porque estoy comenzando. Pero sí, lo que me fastidia es un poquito el sol. Me asusté, pensé que el motorizado se iba a parar al lado mío, poder recoger a alguien ahí. Estoy en una parte que llaman La Burra, ya le voy a decir por qué. Es como curioso, mira, es como le hicieron esta parte de ahí atrás. Se pasa, ¿vale? 11:49. Un mero que bota ese camión. Estamos saliendo de la zona comercial. Me da miedo. Me da miedo porque no tiene las barandas el puente y como que siento un poquito de incomodidad pasar por ahí. ¿Qué es eso? ¿Limo? Como que no sé qué es eso en realidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Limo? ¿Sucio? ¿Algún tipo de alga? Me sorprende que esté así, pero esto sí me asusta. Yo que sufro un poquito de vértigo porque mira que le falta, como quien dice, las barandas aquí arriba para que tú no te apoyes y te caigas. Entonces ando como separadito en este nivel y me da miedo igualito. De aquel lado también está igual. ¿Qué opinan ustedes de eso ahí? Déjalo aquí en los comentarios. Uf, llegó la hora de ponerse la gorra porque de verdad ya está pegando fuerte el sol. Pero es para que no me queme el cuello, pues. ¡Vale! ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¡Chao! Un amigo. Así va el agua todavía. Estamos llegando a una parte que es como una redoma. Eso, allá adelante, eso le dicen la redoma de los pájaros. Mira todo lo que he caminado desde que comencé. ¿Y estas colas para qué son? ¿Por qué hacen cola aquí? No hay. Ah, porque no hay. Ah, esto es gasoil. Ah, ok, gracias. Ah, toda esta fila que está hasta el final. Yo siempre de curioso. Ah, mira, hasta allá llega, mira, ¿ves? Dense cuenta, allá y llega hasta el final. Me da miedo que el camión se venga para acá y me caiga en toda la hamaca. Aquí. Oh, no. Cruza. Ay. Ah. Un baño público, me estoy orinando. ¿Será que me meto aquí? Está como cerrado. Está cerrado. Vamos a cruzar. Esta es la última parte que tengo que cruzar. Ya después de aquí para allá es pura vía recta. Vía rápida. Todo eso de aquí al final. Son las 12:12. Un poquito nada más. Sí duelen los pies, ¿oíste? Sí duele un poquito. Pero así, moviéndolos un ratico, agarrando impulso, creo que arrancó fino. Seguimos.
bien orilladito, porque la idea es no pegarse mucho de los carros de esa esquina, sino que alejarse un poco, pues, por seguridad. Ahora me baño todito. Parece que todos los camiones que veo me quieren inundar de humo. Caminar es una cosa seria, ¿yo? La parte de aquí atrás de la cintura como que duele un poquito. Y los pies hacen así como que pulsaciones. Lo único malo de esto es que me tapa la visión como que de una parte de aquí y de otra parte de acá. Entonces tengo que tener cuidado si viene un camión atrás de mí. Pero tengo que hacerlo porque descubrí que así no me quema tanto el cuello. Ya se me enredó algo en el pie ahí. Luis, ¿y no te cansa? Claro que sí me canso. Mira, ¿ves? Ahí sigue el agua. No he tomado desde la última vez. Me hubiera traído el protector labial. Lo único malo es que está caliente. No pensé que los zapatos agarrarían tanto polvo. Mira cómo están ahorita, no los había visto bien. En este momento estoy pasando por uno de los barrios que era uno de los más peligrosos en esta zona, en donde hace un par de años atrás había una mafia tan fuerte que ni los policías entraban. ¿Sabes qué? Me dio como una especie de calambre en el tobillo, me pegó algo ahí, me senté aquí en la acera, como de este ladito más o menos por aquí, descanso los pies un ratico y arranco. Estoy en medio de la acera. Lo que pasa es que no me quería parar en otra parte porque allá no hay donde pararse. No hay nada, pues, no hay nada donde pararse. Creo que este es el único espacio y no molesto a nadie porque no viene nada caminando. La vista como que se nubla un poquito, como que se pone borrosa. Debe ser por el sol. Es que uno no está acostumbrado a caminar tanto así. Mira, ¿ves? Voy a tener que ponerme bien lejito de aquí de la carretera y andar por la acera. Va a cruzar ahí. Qué peligro, ¿vieron? Cruzó el medio de la isla con todos los carros pasando. Ahí me daría miedo, pero bueno. Parecen los carritos de Perú. Llega un punto en que uno se cansa, ¿viste? Aquí al ladito de un señor que vende flores. Yo soy una persona que tomo demasiada agua cuando estoy en la casa o en la calle. Mira, agua fría, me encanta. Y hoy estoy pasando trabajo. Parte de lo que significa el reto es respetar las reglas y aguantar. Ahí está el agüita todavía y caliente, pues. Ya los pies me duelen un poquito, pero ahí vamos. Voy a descansar un solo minuto. Nada más. No puedo abusar porque si no llegaría tardísimo a Puerto Píritu. Ay, me iba a caer. Me iba a caer. ¿Será que me tomo un poquito? Un poquito nada más. Ay, qué rico. Un poquito aunque sea. Ahí va. Ahí está la marca. Que se cuenta cómo los camiones pasan volados. Pasan duro. Mientras tenga para caminar por esta parte, estoy bien. Creo que allá adelante se acorta el camino y te juro tengo que ponerme de este lado. Ya son las 1:43 de la tarde. Ay, me iba a caer. Mira, ve para dónde me iba a caer. Allá abajo. Menos mal. Me asusté con el sonido del camión. Y si me voy trotando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un ratico de trote como para variar el aburrimiento. Se siente distinto. Te cuenta, no sé si notas que suena el viento bien rico. Se ve en la camisa. Vamos. Hasta que llegue. Mejor caminando. Caminando creo que aguanto más. ¿Qué es
eso? ¿Agua o...? No sé. Ahí se bota algo ahí, pero no sé si es agua limpia. No sé. Se ve cerquitica el avión, debe ser que... Ah, sí, cerca queda el aeropuerto, por allá atrás. Me pega la vista, adiós. Me arde la vista por el sol. Ve lo que encontramos aquí. Esto era una especie de parque de atracciones, un parque de agua, pues, toboganes y todo eso. Allá al final, pero está abandonado, está totalmente solitario. Esto está en toda la vía donde nosotros estamos caminando. Parece que quemaron aquí recientemente. Pero bueno, seguimos con la caminata. Nos falta mucho camino. Uf, ya esto se está poniendo intenso. Cada vez más cansón. Un poquito. Está caliente, por cierto. Allá está un punto estratégico que es un peaje de esta misma zona. Voy a llegar ahí, me pararé aunque sea unos 5 minutos para estirar los pies. Ningún carro se para a preguntarme si me da la cola o si me pasó algo. Nadie, aquí no. Bueno, claro, yo no le hago seña a ninguno. Pero tú sabes que a veces de repente uno ve a alguien caminando como un loco por aquí y dice, oye amigo, ¿necesitas algo? Nada. ¿Será que la gente no cree en nadie ahorita? Que es difícil que ayuden a una persona sola por desconfianza. Estamos cerca. Ahí está el peaje. Ah, duele. La parte de más que todo, los talones. La cintura pega como que, me imagino que por el peso de uno el caminar. Allá se queda el peaje. Lo que sí estoy preocupado es que ya son, mira, las 3:41 de la tarde. Vamos a apurarnos un poquito para ver si no se hace de noche en el camino. Yo no pensé que era tan complicado caminando. Pensé que era algo más rápido. Y si me voy a tomar un poquito de agua para aguantar un poquito. Un dolor de cabeza aquí como en el medio, en todo el medio, del ojo izquierdo para acá. Una punzada. Estamos relativamente más cerca. Son exactamente las 5:46. Lo que me queda de agua es poquito. Ya esto es lo que me queda. Un poquitico. Ay, ay, ay. Me caí. Me vine a caer por aquí. Lo que pasa es que estaba pensando que podía un carro venir, porque como esta parte es más angosta y uno anda como que traumado por aquí. Ay, siento el dolor por aquí, por la pierna completa. Debe ser ya el cansancio que me está pegando. Pero estamos cerca ya. Ahí está la entrada. Vámonos a buscar una parte donde me pueda comer algo y decir al fin. Mira, por cierto, cargaba el agua aquí atrás, en el bolsillo. Creo que donde me caí se me fue el agua. Pero ya no me voy a devolver, ya estoy cerca. Igual quedaba un poquitico y estoy seco, pero cuando lleguemos al sitio vamos a ver qué compro. Les voy a mostrar. Tiene que ser algo bueno. Llegué a este sitio que vende hamburguesas. Creo que esta es la excusa perfecta para romper la rutina, porque yo no estoy comiendo pan ni hamburguesas así todo el tiempo. Creo que quemé bastantes calorías como para merecer una buena hamburguesa. Vamos a ver si son buenas. Pedí esta, le voy a mostrar. Carne y pollo, lo que llaman aquí mixta.
vale $10. ¿Qué no con televisor? No, una cámara. Ah, mirá vos. Una Pensé cámara. que eras el hombre de negro, boludo. Ah. Como me subí yo. A ver, ¿cómo andás, nene? ¿Tú eres- Me subí un camión de eso. ¿Tú eres de dónde? ¿Argentina? Claro, boludo, vos sos mi hijo de Valencia, de Barcelona, de ahí, pero Barcelona de Colombia. Me subí un camión de esto, viste que estaba con los cables, terminé 5 pesos para abajo en la ciudad del mundo. ¿Tiene un perrito? No, está bien. Se fue la luz. No es raro, no es raro. Bueno, para los que no saben, hay otro súper racionamiento de energía eléctrica aquí en Venezuela, decretado hace poco. Sacaron una planta eléctrica y arrancó. Son las 6:52. Ajá. Prendió. ¿Por qué sacó la planta eléctrica ahí en la esquina? Súper grandes. Yo creo que esto no me lo como yo solo, pero sin embargo tengo bastante hambre. Carne, pollo, tiene huevo adentro y vegetales. Por aquí. Y está buena, pero la carne le falta sabor. Un poquito decepcionado, pero está bien, está buena. Me tomé todo el agua. Así será la sed que tenía. No les recomiendo hacer esto si no están preparados. Ok, no es nada fácil. Estoy súper reventado, súper cansado. Y bueno, ya me quedará descansar. Gracias por verlo, suscríbete y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.